Bueno, hijo de Dios, les cuento. Hace algunos días, ¿cierto?, que me sucedió algo bastante particular, que esto de alguna forma da origen también a la temática del día de hoy. Le comentaba, ¿cierto?, a Alberto y a algunos amigos que durante prácticamente 4 noches seguidas estuve despertándome a las 4 de la mañana, exactamente, muy afligido. Entendía que en cierta forma la raíz de todo esto era algo más espiritual, pero de todas maneras yo veía que en cierta forma mi corazón experimentaba ciertas emociones de ansiedad. Mi mente empezaba a pensar ciertas cosas que de alguna forma generaban angustia. Yo empecé a entender que de alguna manera está siendo afectado emocionalmente por esto. Y por esa razón es que empecé a meditar justamente en esto. Y justamente leía una encuesta que está en internet que hablaba sobre una encuesta que le hicieron justamente al personal de salud. Y justamente lo que me inquietaba es que dentro de esta encuesta se registraba que un 70% del personal de salud confiesa estar con una angustia patológica que los mantenía sumamente complicados. Más de un 50% daba luces de rasgos de depresión. Y yo me empecé a dar cuenta, después de leer esa encuesta, que hay muchas de esas cosas que empecé a experimentar también en mi corazón. Nosotros acá llevamos 25 días de cuarentena. Los primeros 20 días fueron de cuarentena voluntaria por un viaje que había tenido que hacer justamente en el momento cuando se hizo la transición de fase 3 a fase 4. Decidí tomar una cuarentena voluntaria y luego se extendió a esta cuarentena ya obligatoria. Llevamos 5 días en total. Ha sido toda una experiencia. Quizás no ha sido tan para nosotros radical, porque en realidad, bueno, quizás no todos saben, pero nosotros de alguna forma servimos al Señor y vivimos acá en la sede, donde de alguna manera se hacían las reuniones. Entonces, gran parte de nuestro día, de nuestro quehacer espiritual, ministerial, laboral, lo hacemos justamente desde acá. Y también somos padres que desde antes, nosotros ya tercer año, educamos en casa a nuestros niños. Entonces, seguimos con nuestra rutina. Entonces, como que en cierta forma yo pensaba, dice, mira, en realidad esta cuarentena como que no creo que nos afecte tanto en términos como emocionales, ¿cierto? O físicos dentro de lo que es el quehacer de lo que estamos nosotros constantemente y las rutinas que constantemente tenemos, porque en cierta forma manteníamos como los horarios, manteníamos las rutinas. Y en su momento pensé que en cierta manera esto quizás nos iba a traer mayor complicación, pero sí me empecé a dar cuenta que en algún minuto emocionalmente y mentalmente empezaba a pensar ciertas cosas, empezaba a sentir ciertas cosas que en cierta manera me mantenían muy angustiado y muy ansioso respecto de lo que está sucediendo, y a pesar de que conocemos las promesas del Señor, a pesar que sabemos que Él es bueno, a pesar de que estamos convencidos de que estamos cercados por Él, como hijos de Dios, todas las cosas que Él va a permitir sobre nuestra vida nos van a ayudar a bien. Aún así, en mi alma experimentaba cierta ansiedad. Y eso me llevó a meditar mucho respecto de este tema, para saber qué en realidad puede estar sucediendo. Y me daba cuenta que en realidad sí, estaba enfrentando esta situación de la pandemia y con, en mi fuerza. Y en mi fuerza estaba generando justamente ansiedad y estaba generando angustia. Esta temática justamente se llama ansiosos por nada, ¿ya? Y quiero que de alguna forma entendamos un poco que esto que me estaba pasando a mí, lo empecé a compartir, y después hablando con varios amigos, con varias personas, me comentaban que en cierta forma les sucedía de una manera similar, independiente de alguna manera de lo que está pasando, independiente de las circunstancias, independiente de nuestra fe, independiente de lo que creemos, independiente de las promesas que de alguna manera nosotros nos hemos apropiado de ellas. Ciertamente hay una situación que puede estar sucediendo en nuestra alma que no hablamos generalmente. O no la hablamos, o quizás la hablamos a través de un meme, o la hablamos a través, ¿cierto?, de una oración. Pero aún así en nuestro corazón sigue experimentando cierta ansiedad, cierta angustia, cierta preocupación, que en algún minuto pueden generar ciertas reacciones en nuestra voluntad que no son las que nosotros deseamos. Y por eso es que en cierta manera empecé a meditar en esto, y es un poco lo que le quería compartir. Justamente, si yo creo que todos sabemos en realidad qué sucedió no exactamente este fin de semana, pero sí durante esta temporada, la fiesta judía de Pascua, hace un poco menos de 2000 años atrás, ¿cierto? Jesús pasó su última semana de vida en Jerusalén. Él sube a Jerusalén, está enseñando varios días. El día jueves de esa semana, ¿cierto? Él toma la cena de Pascua con sus discípulos, ¿cierto? Conocido como la última cena. Y el día viernes muy temprano, ¿cierto? Sabemos que les ha apresado. Algo bien particular, justamente,
con nuestro hijo, sin tenerlo así planificado, ¿cierto? Los devocionales que estamos haciendo en las mañanas, tocado que estos días hemos estado hablando de eso. Hemos estado hablando de la última cena, hemos estado hablando de la traición de Judas, de la negación de Pedro el día de hoy, ¿cierto? Y lo que esto significa. Y cuando empezamos a repasar la Biblia, nos dimos cuenta de algo bien particular. Y esto es algo que me llamó mucho mi atención. Y que Jesús, justamente, en su última semana, sabemos lo que tuvo que padecer. ¿Me explico? Sabemos lo que sucedió después de la última cena. Vemos que en esa cena, ¿cierto? En el contexto, Jesús está cenando y de alguna forma tiene esta confrontación con Judas y le dice, Judas, mira, anda y ve hacer lo que tienes que hacer. Posterior a eso, Juan capítulo 13, Judas sale de la escena y Pedro, en esta decisión visceral, ¿cierto? Le dice, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y le dice Jesús, pero para un poco. Recuerda que antes que cante el gallo, ¿cierto? En el alba, tú ya me habrás negado 3 veces. Y justamente Jesús sabía lo que venían en las horas que seguían. Estuvo Juan capítulo 14, 15, 16, 17, ¿cierto? Dando las últimas instrucciones a sus discípulos y orando justamente por él, por sus discípulos, por lo que habían de creer. O sea, por cada uno de los que hoy día estamos escuchando esta enseñanza, Jesús oró por nosotros en Juan capítulo 17. Y después sabemos que él se va a orar a Getsemaní, ese huerto donde está toda una noche clamándole al Señor con angustia en el corazón, cuando es apresado por la guardia saducea aproximadamente a las 6 de la mañana. Sabemos que hay un juicio, ¿cierto? Se le lleva a la casa de Caifás, se le presenta delante de Pilato. Finalmente sabemos que a las 9 de la mañana él ya está crucificado en la cruz del Calvario. A las 3 de la tarde él entrega su espíritu. Antes de las 6 de la tarde de ese día, 12 horas después de ser apresado, él ya estaba sepultado. Y ese día es un día que probablemente ninguno de nosotros nos va a tocar vivir, por supuesto. Y que Jesús, sabiendo lo que iba a pasar después de esta cena, me imagino cómo puede haber estado su corazón. Sin embargo, lo que vemos en la Biblia, que justamente después de que Jesús está hablando con Judas, lo despide, hablando con Pedro sobre su negación, el versículo siguiente, en el primer versículo del capítulo 14 del libro de Juan, dice a todos sus discípulos, por favor, y esto le dice a los discípulos, anótenlo, porque no solo por hoy, sino es para todas las generaciones. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. O sea, Jesús, sabiendo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, en sus últimos mensajes públicos, él deja esta gran enseñanza. Por favor, no dejen que su corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en mí también. Y terminando justamente esa carta, él vuelve a decir, y voy a dejarles un regalo. En Juan capítulo 14 también, en el verso 27, al final ya del libro. Les dice, paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Entonces imagínense a este Jesús que en el contexto está a horas de ser finalmente crucificado, ¿cierto? Va a pagar expiación por nuestras faltas en la cruz del Calvario. Judas ya fue a hacer su negocio de la entrega. Pedro ya fue confrontado con la negación. Y el mensaje siguiente es decirle a sus discípulos, no dejen que su corazón se llene de angustia. Confíen en Dios y les voy a dejar un regalo. Paz. ¿Dónde? En la mente y el corazón. Pero no una paz que justamente, tal como muy bien nos explicaba la semana pasada Sebastián en el énfasis, ¿cierto? No tiene que ver con acuerdos, no tiene que ver, ¿cierto?, con convenios, tiene que ver con una paz que viene directamente del corazón de Dios a nuestro corazón y nuestra mente, a nuestro corazón y nuestra mente. Y es una paz que no está justamente sujeta a la circunstancia, sino que viene del corazón del Padre. Y me llama la atención justamente que estos sean como los consejos que Jesús entrega. No, por una parte, no te llenes de angustia, confía en el Señor, y por otra parte, te dejo un regalo. Paz para tu mente y corazón. Esto me lleva a meditar justamente en otro gran hombre de Dios, que justamente también se vio confrontado en algún minuto a una situación bien compleja. Pablo. Pablo, ¿cierto? En su último viaje, él tenía el anhelo y el deseo, por supuesto, en su llamado evangelístico, de poder alcanzar todo el mundo conocido para Cristo. En Asia Menor, en Europa, fue guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Fue prohibido de ir, después volvió a partir, ¿cierto? Guiado por él en todo momento. Su meta, en algún minuto, podríamos decir que era ir a Roma, que era el centro del imperio, y desde ese lugar
poder predicar las buenas nuevas. Y finalmente Dios permite que él llegue a Roma, pero en otras condiciones. Él llega y es encarcelado. Y está en una prisión que finalmente era en un encierro, digamos, en un hogar, en una casa, pero que tenía un guardia que justamente iban cambiando cada 8 horas y que lo tenía, ¿cierto?, confinado ahí, esperando simplemente su sentencia de muerte. Sabemos que finalmente de ese arresto domiciliario Pablo salió simplemente a ser decapitado. Y él desde ese lugar, con lo que significa estar encarcelado, con lo que significa probablemente estar sin sus libertades, y además sabiendo que lo más probable es que su destino final sea ser decapitado, él escribe esta carta maravillosa, maravillosa, a la iglesia en Filipo, a los filipenses. ¿Y qué es lo que de alguna forma le enseña? Algo muy particular, algo que probablemente su Señor y Salvador había enseñado y que había calado profundo en su corazón. Y vuelve a decir, por favor, no se preocupen por nada. Oren por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan. Y luego, denle gracias por todo. Vemos que Pablo, en una situación quizás también compleja, donde su corazón puede haber estado muy angustiado. Él no estaba en una cuarentena por causa de una pandemia. Él estaba encarcelado con un guardia, ¿cierto?, a su lado, esperando ser decapitado. Sin embargo, él toma su expectativa, su esperanza en Cristo y enseña a la iglesia en Filipo, por favor, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo en Cristo Jesús. Y termina diciendo, ¿cierto?, en el versículo siguiente, así, como resultado de esto, ¿cierto?, experimentarán, ¿qué cosa? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. O sea, está diciendo que esta paz que vendría como añadidura de lo anterior, esta paz va a superar tu entendimiento. Es una paz que aunque el mundo se esté cayendo acá afuera, tú la experimentas porque no está sostenida en las circunstancias, sino en nuestra confianza en Dios. Porque la paz de Dios, y mire lo que dice muy claro esta parte del pasaje, la paz de Dios cuidará, ¿qué cosa? Nuevamente. ¿Qué cosa? Tu corazón y tu mente. Tu corazón y tu mente. ¿Qué regalo les entregó Jesús años atrás, antes de Getsemaní? La paz que nos da el mundo para cuidar tu corazón y tu mente. Y esto a mí me llama la atención porque estos dos pasajes tienen algo bien particular. Y a mí me animaban porque de alguna manera logré entender de parte del Señor que esto que Dios nos está entregando no es simplemente un mensaje que, oh, qué linda promesa, oh, qué linda palabra. Para mí es una instrucción. Y esa revelación es la que les quiero compartir el día de hoy. Que detrás de estos pasajes hay una instrucción de parte del Señor. Hay una ecuación perfecta en el mundo espiritual para poder abrazar esa paz que trae cuidado de mi corazón y mi mente. Y por lo mismo quiero de alguna forma graficarlo de una forma bien ilustrativa, ¿ya? Primero vamos a ir viendo algunos verbos de este pasaje, que en realidad es la base sobre el cual quiero trabajar esta tarde. Primero vamos viendo algunos verbos. Por ejemplo, acá tengo preocuparse. No se preocupen por nada. No estés ansioso por nada. La palabra preocupen, este pasaje originalmente fue escrito en el griego koiné, que es una lengua, ¿cierto?, de esos tiempos, y justamente estas palabras son muy enriquecedoras porque no solamente tienen una acepción en su etimología, sino tienen varias definiciones. Y preocupen, que aparece justamente en esta parte del pasaje, también tiene otras acepciones, como por ejemplo afán, angustia, ansiedad. Por lo tanto, el Señor te dice, no te afanes por nada. No te angusties por nada. No tengas ansiedad por nada. En cambio, ora por todo. Ora por todo. Y la palabra justamente de orar, que después se repite en díganle a Dios lo que necesitas, justamente se traduce también como una oración ferviente.
No simplemente un Padre Nuestro repetido, ¿me explico? No un Salmo 91 abierto en el velador, sino una oración ferviente que busca justamente derramar el corazón delante del Señor y plantearle cuál es tu angustia, tu afán, tu inquietud, tu preocupación, tu ansiedad. Después dice, denle gracias por todo esto. La palabra denle gracias en griego, esa gratitud, no solamente significa decir gracias a Dios. No solamente son palabras de gratitud, sino que se traduce como acción de gracias, como alabanza, como adoración. Y esto me llama mucho la atención, hijos de Dios. Que el Señor te dice, mira, por favor no estés afanoso por nada, no te angusties por nada, no tengas ansiedad por nada, sino que ven a mí, ora en todo fervientemente y alaba mi nombre. Y con estas dos estrategias, yo quiero hacer algo contigo. Y así que te voy a dar un regalo. ¿Y cuál va a ser ese regalo? Una paz que supera lo que entiende nuestra mente, pero que tiene un propósito. No es una paz de un sentido de reposo. Es una paz más profunda. Es una paz protectora. Porque dice que esa paz, y mira lo que dice este pasaje, es maravilloso. Y cuando para mí fue una revelación, por eso quiero compartírselo. La paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente. Va a cuidar. No es simplemente que tú vas a experimentar como sosiego, como reposo o un estado de tranquilidad. ¿Me explico? Es que te va a cuidar. Y la palabra cuidar en griego significa algo muy importante. Es montar guardia. Esta palabra se le entregaban a los centinelas. Monta guardia, monta vigía. Protege, cerca, guarda. Entonces lo que el Señor quiere hacer es que esta paz que Él quiere entregarte esta tarde va a montar una vigilancia, un cuidado, un cerco, una guardia de tu corazón y de tu mente. Y esto para mí fue fabuloso. Y para graficárselo de una manera mucho más clara, y entendiendo que hay mucho público de todo tipo, y sobre todo me lo han pedido así también muchos jóvenes, lo vamos a hacer con emojis. Entonces vamos a hacer una ecuación aquí al lado. Y esta ecuación busca decir que el regalo del Señor, si ustedes lo ven acá, el regalo del Señor es que esta paz va a cuidar tu corazón y va a cuidar tu mente. Va a cuidar tu corazón y va a cuidar tu mente. Y esto es esencial porque esa noche a las 4 de la mañana, yo decía, no es que no tenga paz, ¿me explico? Solo tengo ansiedad en mi corazón y angustia en mi mente. Y ahí es donde el Señor recordaba este pasaje. Es que la verdadera paz no permitiría que tú, en tu corazón, experimentes estas cosas. Que en tu mente tengas estas ideas. ¿Me explico? Lo que está diciendo el Señor acá es que el Señor quiere cercar tu corazón de toda ansiedad, de todo tipo de sentimiento, de preocupación, que te finalmente paraliza. Y tu mente de toda idea de afán, de angustia. Y eso lo cuida el Señor. Eso el Señor lo cerca, monta vigía a través de un regalo que es su paz en el corazón. Pero bueno, ¿y cómo la obtenemos? Está justamente acá, en esta parte del pasaje. Para hacerlo más claro, el Señor lo establece así y dice, miren, usted ore fervientemente y alabe mi nombre y el regalo es una paz que cuida tu corazón y tu mente. Ore en todo tiempo y por todo. Alabe mi nombre en todo tiempo y por todo. Y mi regalo para ti, te dice el Señor, es una paz que no es un sentimiento de tranquilidad. Es una guardia. Es una protección para tu corazón y para tu mente. Y eso para mí fue sobrenatural. Entender que hay un cerco protector que el Señor quiere darnos. Por lo tanto, Él quiere cuidar mi corazón y mi mente, pero para que mi mente y mi corazón sean cuidados por el regalo de la paz, hay algo que precede a esa paz, que es la oración y la alabanza. La oración ferviente y la adoración en gratitud.
Independiente de lo que estés pasando, hijo de Dios, si tú no tienes una oración ferviente, si tú tienes una oración de clamor, si tú tienes una alabanza que a pesar de que todo lo que está pasando a tu alrededor, la incertidumbre laboral, la incertidumbre en la salud de tu familia, la incertidumbre en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la incertidumbre en lo que está pasando en las noticias, en las redes sociales, en el mundo entero, tú le aprendes a agradecer al Señor y dar gracias porque en su soberanía Él tiene el control y no va a permitir que nada toque tu vida si no es con su permiso. Esa gratitud es la que atrae una paz que realmente puede cercar tu corazón y tu mente. Y eso para mí fue realmente revelacional. Por lo tanto, yo entiendo que la oración y la alabanza preceden la paz. La oración y la alabanza preceden esta paz. La oración y la alabanza son las que desencadenan una paz que cuida mi corazón y mi mente de una forma sobrenatural. Entonces, ¿qué aprendí con esto? Lo importante que son estas dos herramientas que Dios nos ha entregado. No necesitamos estar en el ministerio, no necesitamos ir a la iglesia, ir al templo, ir a la reunión, ir a la sede, ir al distrito. Yo necesito estar bien con el Señor primero, porque estas herramientas yo las puedo tener en mi intimidad con Él, yéndome a aposento, cerrando la puerta, doblando mis rodillas y decir, voy aquí montar guardia, con mi oración ferviente y con mi alabanza poderosa. Y esa paz va a ser el regalo que va a confinar mi corazón y mi mente de una forma especial. Entonces yo te invito a no bajar la guardia en tu oración y en tu alabanza, en tu oración ferviente y en tu gratitud. Y en cierta forma, con estas dos herramientas que el Señor nos ha dado, poder recibir esa paz que cuida mi mente y cuida mi corazón. Si estás con alguien al lado, por favor dile, no bajes la guardia, nunca bajes la guardia. Exhórtalo, motívalo, por favor no bajes la guardia en la oración, no bajes la guardia, por favor, en la alabanza. Porque cuando tú piensas que estás seguro, porque estás en la cuarentena, porque estás en tu casa, porque estás resguardado, déjame decirte que ciertamente el COVID puede quedar afuera, pero nuestro enemigo sigue lidiando con nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y la mejor forma de montar la guardia es con nuestra oración y nuestra alabanza. Yo me acordaba cuando en algún minuto, hace años atrás, muchos años, no voy a decir la cantidad, en el colegio, estaba no recuerdo si en segundo o tercero medio, y recuerdo que tenía un compañero que era campeón de taekwondo y que era seco, ¿me explico? Pero yo era el basquetbolista del curso y en ese tiempo ya medía 1,98. Entonces, como que en cierta manera él podía ser experto en artes marciales, pero yo siempre como que lo agarraba, ¿cierto? Como que lo empujaba un poco porque era más bajito. Y en algún minuto siempre nos molestábamos. Ustedes me comprenderán, los varones, ¿cierto? Que en cierta forma eran juegos de ese tiempo. No teníamos celular ni nada. En los recreos jugábamos y peleábamos. Y resulta que en un momento yo le empecé a pedir ciertos consejos y él me hacía ciertas enseñanzas. Y en algún minuto, claro, me decía cómo montar guardia, cómo no bajar la guardia, porque el tema del taekwondo es mucha rapidez. Entonces en un minuto yo lo empecé a empujar y empecé a jugar un rato y lo empujo y él salta prácticamente 1,5 metros detrás mío, o sea, hacia adelante. ¿Y yo qué hago? Como veo que ya hay una distancia con él, bajo los brazos y él salta y se da una vuelta en el aire. Y yo lo único que veo es que en algún minuto él salta y se da un giro en el aire y de ahí no me acuerdo. Lo que sí en algún minuto vi es como un flash y me da una patada justo. Lo recuerdo como si fuese ayer. Yo creo que van más de 20 años. Y resulta que me da vuelta la cabeza y quedo tal como los dibujos animados viendo estrellitas y me dice, te dije que no bajes la guardia. Yo me confié, ¿por qué? Porque ya estaba a una distancia donde claramente uno de sus brazos no va a tocarme, ¿me explico? No tenía claro la agilidad que tenía y el largo de sus piernas es mucho más largo que sus brazos. Y ese giro realmente a mí me dejó marcando ocupado. En ese momento jamás pensé que podía recibir una patada de esa naturaleza y sobre todo por la altura, ¿me explico? De ese día yo siempre recuerdo, cuando estés más confiado, es donde más vulnerable eres. A que tu mente y tu corazón sean llenas de angustia, ansiedad y de afán.
Por tanto, no bajes la guardia. Dígale nuevamente a la persona que está al lado, no bajes la guardia. Oración, alabanza, oración, alabanza, oración, alabanza. Y esto es esencial en una oración que realmente nunca debe ser el último recurso. Ese es el problema. Hay muchos cristianos que dicen, ya, yo me voy a ocupar de esto. Tengo angustia, tengo ansiedad, ya voy a hacer lo que tengo que hacer. Y como último recurso, voy a orar. Nunca puede ser tu último recurso, hijo de Dios. Siempre tiene que ser la primera línea de ofensiva. Yo lo primero que hago antes de hacer es orar fervientemente. Una oración como la de Jacob, ahí lidiando con el Señor. No te dejaré hasta que me bendigas, como su esposa Raquel. Dame hijos o me muero, como Ana, ahí en la presencia del Señor. Imagínense, Elí pensaba que estaba ebria. ¿Cómo clamaba esa mujer? Y eso ciertamente es lo que Dios busca de nosotros. Y una alabanza que realmente no sea simplemente una canción, me explico, sean frutos de labios que confiesan su nombre, sea reconocimiento al Rey, sea gratitud, sea adoración. Y pueda de alguna forma poner su nombre en alto, para gloria de Él. Pero aún así, yo me quedé dando vuelta con esto. Digo, bueno, está bien, yo oro y yo también alabo. Pero a veces como que no es suficiente. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más, Señor? Para no bajar la guardia. ¿Qué más, Señor? Para experimentar esa paz. ¿Por qué aún siento angustia? Y aquí es donde el Espíritu Santo me llevaba a este tercer pasaje. Primera de Pedro 5, el 7 y bueno, y el 8 también. Y dice, pongan, y me llamó la atención este pasaje, pongan todas sus preocupaciones, pongan todas sus ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y después dice, estén alerta, porque su enemigo, ¿cierto? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces como que dice, pongan todas preocupaciones y ansiedad en la mano de Dios y estén alerta. Nuevamente, nunca bajes la guardia. Pon tu preocupación y tu ansiedad en la mano del Señor y nunca bajes la guardia, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El campo de batalla del enemigo justamente es mi mente y corazón. Por eso es que la paz de Dios quiere confinar mi corazón y mi mente, tal como tenemos acá, ¿cierto? En el esquema. Y es muy esencial que nosotros comprendamos este principio. Que el enemigo justamente anda detrás de esto y de esto. De poner ideas. ¿Sabes que no, nos vamos a enfermar? No, nos van a finiquitar. No va a llegar dinero. No, se van a enfermar. No, tengo que vivir con mi esposa en la cuarentena. No, se me acabó el papel higiénico. No sé lo que te puede angustiar en este minuto. Pero la mentira es la herramienta y la arma que nuestro enemigo usa para justamente afectar con ansiedad, angustia, preocupación mi mente y mi corazón. Y me llama la atención este pasaje. Porque nuevamente busqué qué característica tiene este pasaje en su idioma original, en el griego. Y me llama la atención la palabra pongan, que de alguna forma aparece justamente al comienzo del pasaje. Pongan tiene otras acepciones también. Depositen, echen, pero sobre todo, y lo estuve viendo en un libro, un comentario bíblico, se traduce más literalmente como lancen. Lancen sus preocupaciones, lancen sus ansiedades al Señor. Láncenlos porque Él cuida de cada uno de nosotros. Y estén alertas y no bajen la guardia. No bajen la guardia de la oración ferviente, no bajen la guardia con la alabanza. Y con la oración, la alabanza, ustedes lancen sus ansiedades a Él. Por lo tanto, nuestro esquema terminaría así. Tiene que ser un balón de básquetbol, por supuesto, ¿cierto? Oración, más alabanza, más lanzar mi ansiedad, trae por resultado una paz, que es un regalo no que entrega el mundo, sino que solo Jesús da para cuidar, proteger, vigilar, guardar, cercar mi corazón de toda emoción de angustia y mi mente de todo pensamiento de ansiedad. Yo te motivo, hijo de Dios, a comprenderlo, que esto es una estrategia maravillosa que Dios nos quiere regalar el día de hoy. Su palabra es verdad. Dios no es hombre para mentir, ni dijo hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo se cumplirá y su palabra se cumple. Yo lo estaba aplicando estos días, ya llevo una semana, viendo este pasaje y meditando en este pasaje para compartirlo hoy. Y me he dado cuenta que funciona. Por favor, anda a tu aposento. Órale al Señor fervientemente. No bajes tu guardia. Alaba al Señor en gratitud y acción de gracias a pesar de lo que está pasando a tu alrededor y lánzale tus ansiedades, deposita tus preocupaciones, echa toda angustia en las manos de Dios.
Y realmente vas a experimentar el regalo que cuida tu corazón y que cuida tu mente. Para terminar, quiero mostrar una ilustración, porque ustedes saben, en realidad a mí me gustan las ilustraciones. Porque en realidad a mí es la forma también en la que yo puedo entender mejor las cosas. Y vi esta ilustración hace un tiempo atrás y me llamó la atención de cómo de alguna forma muchas veces esta ecuación, a pesar de ser tan bíblica y tan certera, ¿cierto? Y poder tener claridad que la oración, la alabanza y el lanzar mi ansiedad en el Señor me va a traer una paz que cuida mi corazón y mi mente, aún veo que muchas veces me cuesta experimentar esa paz. Y para eso vamos a hacer algo muy básico, ¿cierto? Que generalmente lo hago con los niños cuando de alguna forma quiero explicarles algo. La mejor manera es hacerlo de una forma más gráfica, ¿ya? Entonces me gustaría que veamos estas cajitas que tengo acá, donde están mis preocupaciones, mis ansiedad, mi angustia, y donde tengo al Señor, que está ahí dispuesto y disponible a recibir justamente todo lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo tengo en mi mente, lo que yo tengo, ¿cierto? Probablemente generando preocupación, generando ansiedad, generando angustia. Entonces, ¿qué hace un cristiano en general? Tomándose estos pasajes, toma sus preocupaciones y las deposita en el Señor. Toma su angustia y la deposita en el Señor. Toma su afán y lo deposita en el Señor. Y espera. Veo que lo hice, veo que lo oré, veo que canté una canción, veo que lancé mi preocupación, pero todavía siento angustia. Entonces, ¿qué hago? Señor, te voy a ayudar y tomo nuevamente mi preocupación, tomo todavía mi angustia y tomo nuevamente mi ansiedad y vuelvo a hacerme cargo yo. Y esto pasa mucho en nuestra vida. Y en realidad, entendiendo que esto pasa más de lo normal, me di cuenta que en realidad el problema que generalmente sucede con nuestras vidas y por qué nos cuesta tanto descansar en Dios las situaciones que nos angustian. Nos cuesta tanto descansar en Dios las situaciones que nos afligen. Nos cuesta tanto descansar en el Señor aquellas preocupaciones del alma, aquella ansiedad, ¿cierto?, del corazón. Y es por la sencilla razón de que tenemos un Dios muy pequeño. Un Dios muy pequeño. Entonces yo que te quiero motivar hoy día a que entiendas que esta ecuación que yo te estaba mostrando recientemente en la pantalla, de que la oración, la alabanza y el lanzar tu ansiedad al Señor va a generar una paz que cubre, que guarda tu corazón y tu mente, solo va a resultar si tu Dios no tiene límites. Si la visión que tú tienes del Señor es de un Dios omnipotente, de un Dios soberano, de un Dios omnipresente, de un Dios omnisciente, de un Dios creador del cielo y la tierra, de un Dios que en su soberanía tiene el control, que en su soberanía ha confinado nuestras vidas, que en su soberanía tiene sobre todo soberanía sobre nuestro pasado, presente y futuro. Por tanto, yo te voy a invitar a que para que esto pueda realmente funcionar en tu corazón, tú tengas preocupaciones más pequeñas y un Dios más grande. Y no es que tú simplemente dejes tus preocupaciones en el Señor. La Biblia dice que tú tienes que llevar toda tu ansiedad a Él. Toda. Y ahí recién tú vas a empezar a experimentar lo que es la bendición de saber que Él tiene un cuidado profundo de ti. Yo te quiero motivar a que de alguna forma empieces a vivir con un Dios soberano, un Dios que realmente puede tomar todo, todo. Imagínense, hasta la palabra preocupación demanda que nos estamos preocupando. Dios te dice, ocúpate. Esto no significa simplemente que tú dices, bueno, en realidad entonces yo le entrego todo al Señor y me olvido. No, significa que yo hago lo que yo puedo hacer, pero le dejo al Señor lo que yo no puedo hacer, lo que está fuera de lo que realmente está en mis manos. O sea, si estoy con un problema financiero, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un presupuesto, voy a organizar bien mis finanzas, voy de alguna forma a trabajar para el ahorro, para la planificación. Si yo tengo una situación de salud, yo voy a hacer la consulta, ¿cierto?, al médico correspondiente. Pero el resto se lo dejo al Señor. Al Señor le dejo el resultado. Al Señor le dejo justamente que Él se ocupe, porque Él no se preocupa, Él se ocupa de mi vida y me da bendición. Pero tienes que tener un Dios que sea más grande que tu problema.
Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu circunstancia. Dios ciertamente es más grande y poderoso que tu ansiedad, que tu angustia, que tu afán. Pero necesitas creer y necesitas saber que Él quiere tener cuidado de ti y quiere regalarte esa paz para cuidar tu corazón. Quiere regalarte esa paz para cuidar tu mente. Y solo te pide, toma esta ecuación. Ora fervientemente, alaba su nombre y lánzale, deposita, echa tu ansiedad en Él para recibir una paz que va a cuidar tu corazón y cuidar tu mente. Yo te animo a que nunca bajes la guardia, y que lances tu angustia al Dios soberano que tiene el control sobre tu vida. Hace 5 años atrás, yo creo que experimenté una de las situaciones más angustiantes que puedo haber padecido quizás como padre y como hijo de Dios. En algún minuto, muchos conocen el testimonio, nació nuestra hija Isabelita. Nosotros tenemos 3 niños, Salvador de 7 años y 2 mellizas, Isabela y Ariela de 5. Y Isabela nació con una malformación congénita y ella estuvo en la UCI y el doctor tratante me cita a su oficina. Estaba yo Isabela y yo, los dos solos. Y él me cuenta en realidad este caso y un examen nuclear que tuvieron que hacerle. Y él me plantea que lo mejor que yo puedo hacer en mi corazón es no encariñarme con ella. Porque la mayoría de estas niñas muere. Y yo recibí esa noticia y el problema es que mi reacción natural fue creerlo, por supuesto, y fue abrazar esa verdad. No tomé el consejo del Señor. La oración no fue mi primer recurso. La alabanza no fue mi primer recurso. No lancé mi ansiedad sobre Él. Y ese camino entre la consulta del médico hasta acá a la sede fue los minutos que conduje más complejos que he tenido que experimentar. Y esto creo que no lo he contado nunca, pero el diablo habló a mi mente. Y se disfraza de ángel de luz. Es muy cuidadoso, muy sutil. Y me dice casi como si fuese Dios. Me explico, me dice, Daniel, pero por eso te regalé 2 hijas. Por si partía una. Y yo como que venía pensando en eso, llego a la casa, me siento en la cama, y Andrea, mi esposa, me pregunta, ¿cómo te fue? Porque me vio la cara, me explico. Y yo le cuento lo que me sucedió y lo que me dijeron. Y yo doy gracias al Señor por su vida. Porque me dice, ¿y tú le creíste al doctor? ¿Y Dios qué nos prometió? ¿Acaso no le oramos por mellizos nosotros? ¿Acaso no le hemos pedido al Señor por esto? ¿Acaso no es provisión del Padre? ¿Acaso Él no tiene cuidado de nosotros? Y oramos ese día en la tarde. Y yo derramé mi corazón delante de Él, a la vez su nombre. Y vino una paz a mi corazón tan profunda que no volví a dudar que esto es regalo del Señor. Han pasado 5 años y Isabela no tiene el alta oficial, pero es un milagro. Y decidí no tener ansiedad y angustia en mi corazón, de pensar que ese diagnóstico se podría cumplir en su vida. Yo te animo, hijo de Dios, independiente de lo que estás pasando. Yo sé que es complejo el escenario de hoy. No estoy tratando de amilanar, ¿cierto?, esto que está sucediendo. Es complejo, es terrible, sí lo sabemos. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y el Señor nos promete después que hayamos padecido un poco de tiempo, porque todo esto es temporal. Yo mismo, el Dios de gracia que te llamé, te restauraré, te haré fuerte, firme y estable. Esta prueba es para que nuestro corazón pueda ser formado para los propósitos del reino. Esto que está sucediendo es para que nuestro espíritu pueda buscar al Padre en oración ferviente, en alabanza y con el ánimo de, nunca bajando la guardia, lanzarle a Él nuestra ansiedad, para que esa paz que viene de parte del corazón del Padre pueda guardar mi corazón y mi mente.